Ahora sí estamos grabando. Bueno, esta, eh, este primer encuentro que vamos a trabajar en el día de hoy, pues, o segundo encuentro, pero ya no entiendo por qué no me deja. Ahora sí. Este primer encuentro, segundo encuentro, vamos a hacer un recorrido histórico, como lo estábamos diciendo, para explorar un poco más acerca de la fe ortodoxa. Y pues en principio vamos a trabajar, al menos en esta este primer espacio, en lo referente a la historia, cómo se da inicio a la fe ortodoxa. Entonces, para ello nos vamos a remitir a la siguiente diapositiva, buscando el origen de donde nace la Iglesia Ortodoxa. Bueno, aquí tenemos en este mapa, al lado derecho, encontramos todo lo que aparece en rosado. Pero yo no veo el mapa. Yo veo la pantalla del menú de ¿Ah, la sí? galería. No estamos viendo la presentación. ¿No están viendo la presentación? No, señor. Bueno, entonces... Se está viendo los archivos, la carpeta de archivos. ¿Ahora sí? Ahora sí, correcto. Bueno, entonces les decía que en la parte derecha encontramos un mapa del mundo antiguo. El cristianismo va a nacer en el contexto de una sociedad caracterizada por el Imperio Romano. Entonces encontramos, digamos, aquí las provincias que existían en tiempos de Jesús, en tiempos en que nace Jesús y el tiempo en que se empieza a desarrollar el proceso de consolidación de lo que es la iglesia. Entonces, esta parte del occidente de Europa, todo esto, lo que era Hispania, la Galia, Italia, Ilirio, el Asia, conformaban lo que era el imperio romano. Y en ese contexto nace la iglesia ortodoxa. Es la iglesia un acontecimiento que, como vamos a ver en un momento, va a surgir a partir del Pentecostés. Entonces el cristianismo nace como la religión de una minoría dentro de una sociedad cuya mayoría no era cristiana, sino que creían en diferentes dioses, a lo que se le denomina pues también el politeísmo, pero además se incluía al emperador también como una divinidad a la cual había que rendirle culto. Eran religiones, una religión de tipo pagano. Esta primera fase de la historia del cristianismo va a transcurrir entre el día de Pentecostés, como vamos a ver a continuación, y la conversión de Constantino. Y esto va a ser muy importante para la comprensión de lo que es la ortodoxia contemporánea. El cristianismo es, por lo tanto, una religión ilícita. Es decir, el cristianismo fue perseguido, ¿no?, desde sus propios inicios, como vamos a ver más adelante, y como tal, como una religión prohibida, pues va a ser víctima de persecuciones, no solamente en la zona de Palestina, que aparece aquí al lado derecho, no sé si alcanzan a ver el mouse, en la zona de Palestina, sino que va a ser víctima de persecuciones a lo largo de todo el imperio. Y lógicamente, pues esas persecuciones van a traer como consecuencia que el cristianismo se expanda
a lo largo de toda Europa y parte de Asia, a lo largo de todo el mundo conocido hasta entonces en el contexto del Imperio Romano. Bueno, el libro de Hechos de los Apóstoles nos relata el momento en que nace la iglesia, y recordemos que los hermanos, los discípulos de Jesús, junto con la Virgen María, se encontraban en oración, escondidos en una casa para no ser víctimas de persecución. Ya después de la muerte de Jesús, pues también se desplegó persecución hacia los seguidores de Jesús, hacia los cristianos. Y entonces el relato de los Hechos de los Apóstoles nos va a describir lo siguiente. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos. De repente vino del cielo un ruido como de viento huracanado que llenó toda la casa donde se alojaban. Aparecieron lenguas como de fuego que descendieron por separado sobre cada uno de ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas extranjeras, según el Espíritu les permitía expresarse. Recordemos que que Jesús y sus discípulos eran judíos, y como judíos practicaban la fe judía, las fiestas judías, y después de la Pascua, 50 días después de la Pascua, se celebraba la fiesta del Pentecostés o la fiesta de las cosechas que se ofrecían pues en el templo. Al venir el Espíritu Santo sobre los apóstoles o los discípulos, porque luego vienen a ser apóstoles, sobre los discípulos y la Santísima Virgen María, entonces en ese momento se va a dar inicio a la comunidad eclesial, al origen de la iglesia. Ellos, debido a las persecuciones, se encontraban temerosos, orando escondidos, y sin embargo, el poder del Espíritu Santo, el ser llenos del Espíritu Santo, les va a dar a ellos la fortaleza y la valentía suficiente para empezar a predicar la buena nueva del Evangelio de Jesús. Y esa primera parte de la predicación del Evangelio de Jesús va a girar en torno a lo que es la resurrección del Señor Jesús, el Señor de la vida. En tiempo anteriormente Jesús estuvo predicando el reino de Dios. Jesús predicaba el reino de Dios. Pero se va a dar un cambio en la predicación y ya no va a ser el reino de Dios el centro de la predicación de los discípulos, sino va a ser el querigma del anuncio de la resurrección, de la muerte, pasión y resurrección de Jesús. Y el que los discípulos se llenaran del don del Espíritu Santo, del poder del Espíritu Santo, pues les permitió a ellos hablar en lenguas, lo que facilitó que todas las personas que habían venido desde diferentes partes del mundo los escucharan a ellos hablar en sus propias lenguas, lo que generó para ellos pues un elemento de mucha alegría y sorpresa al ver cómo los discípulos hablaban, predicaban en el lenguaje nativo de cada uno de las personas que estaban allí y que habían venido de diferentes partes del mundo. Bueno, los discípulos empiezan a cumplir ese mandato de Jesús que había dicho de ir por el mundo entero y hacer discípulos míos de todos los pueblos. Ese mandato conocido también como la comisión, ese mandato va a hacer que al momento de los discípulos predicar la buena nueva del Evangelio, pues va a llevar también a que sean
perseguidos, perseguidos. Y Jerusalén, pues que es el centro de donde nace la iglesia, donde reciben el Espíritu Santo los apóstoles. Jerusalén va a hacer que desde allí empiecen los discípulos a esparcirse a lo largo de toda Galilea, de toda Judea, de toda Samaria, pero va a jugar un papel muy importante. Encontramos aquí al lado derecho el martirio de San Esteban, quien estaba predicándole pues a los judíos y empezó a hacer un recuento de lo que había sido la historia de la salvación hasta que llegó el momento de hablar de Jesús y el momento de cómo en Jesús se cumplían todas las profecías y cómo pues él había sido muerto a través de la cruz y cómo había resucitado. Bueno, los judíos no soportaron la predicación de Esteban y deciden allí apedrearlo, que era el sistema de condena, el sistema judío que mandaba apedrear a aquellos que consideraban blasfemos o a aquellos que, por ejemplo, en el caso de las mujeres, las adúlteras, pues violaban la ley de esa manera. Entonces, la iglesia va empezando a partir de Pentecostés a consolidarse más y tenemos aquí a San Esteban como el primer mártir o el protomártir que tiene la iglesia en su nacimiento. Bueno, la iglesia se fue organizando poco a poco y entonces todas las acciones de predicación, todos los viajes apostólicos que realizaron los discípulos de Jesús fueron escritos en el libro de los Hechos, que algunos consideran que es el libro del Espíritu Santo porque es a través de la fuerza del Espíritu Santo, es el que orienta, es el que a través de las revelaciones va mostrando a los discípulos a dónde ir de misión. Entonces encontramos el libro de los Hechos y otros elementos de estos viajes, de estas vivencias, de estas experiencias que tuvieron los apóstoles a lo largo y ancho del mundo, fundando misiones, pues se conservaron a través de lo que se denomina la tradición, la santa tradición dentro de la iglesia. Es decir, los hechos y los otros textos fueron escritos, pero algunos otros acontecimientos no se escribieron, sino que quedaron registrados en la memoria de la iglesia y lo fueron comunicando poco a poco a través de la tradición oral. Las misiones fueron pequeñas comunidades cristianas que se dieron en todos los centros importantes del Imperio Romano e incluso en algunas localidades más allá de las fronteras imperiales. Curiosamente, las persecuciones ayudaron a que el evangelio se proclamara en todo el Imperio Romano, debido a que los romanos tenían una gran estructura de comunicación a través de caminos, y por de ahí va a salir el dicho, ¿no? Había una gran capacidad de caminos para ir a las diferentes ciudades del imperio, y todos esos caminos en algún momento se trocaban con una vía que llegara a Roma. De ahí la famosa expresión de que todos los caminos conducen a Roma. Junto con las misiones, entonces estas pequeñas comunidades apostólicas, estas pequeñas iglesias, van a organizarse y van a tener la organización básica que existe aún en nuestros días. Entonces, en la cabeza
de la iglesia se encontraba el obispo, ¿no? El cual la comunidad de cada ciudad estaba bajo su dirección. Aquí tenemos, nosotros pertenecemos al patriarcado serbio, y el obispo que se encuentra para América Latina, que fue comisionado para América Latina en la diócesis de Buenos Aires, Centro y Suramérica, es el obispo Kirilos Bojovic, creo que es, si no estoy equivocado, el padre Esteban me corrige. Entonces, la comunidad, a manos del obispo, en manos del obispo, el obispo, digamos, era un superintendente que se encargaba, pues, de acompañar, de animar, de la enseñanza y de la vida sacramental dentro de las comunidades eclesiales. Bueno, y otra organización, otro elemento, digamos, dentro de la jerarquía de servicio, no jerarquía de poder, sino de servicio, se encuentran los asistentes del obispo, que eran los sacerdotes o presbíteros. ¿Conocen ustedes al reverendo que tenemos aquí en esta diapositiva? Pertenece también al patriarcado serbio, el padre... Sí, pero no estoy seguro. ¿No está seguro? Bueno, hay que hacer una indagación más profunda entonces. Tenemos al padre Esteban Díaz, que es nuestro padre espiritual, que es quien nos ha acompañado a lo largo de nuestro proceso de conocimiento de la fe ortodoxa, de crecimiento espiritual y de fortalecimiento de la misma fe. Entonces, los asistentes del obispo, aparecen entonces allí nuestros sacerdotes, también denominados como presbíteros. Y por último, aparecen los diáconos. Bueno, aquí son diáconos serbios. No sé, padre, si usted de pronto conoce a alguno de estos diáconos que están allí. Quizás Pues seguramente... El primero que está el más alto, ya a la izquierda. Sí. Ya es sacerdote. Ya es sacerdote. Es de los pocos que no usan barba. Ya. Y el del medio, pues el diácono Alejandro, él vino en la última visita a Brasil con Metropolitan Philology cuando se inauguró la parroquia San Juan Crisóstomo, porque él es archidiácono. Y el otro es uno joven, pero yo no me recuerdo el nombre. Es un diácono, pues digamos, normalito. Ya. El del medio sí tiene el cargo de archidiácono. Siempre es el que preside y maneja la liturgia. Muchas gracias, padre. Bueno, ahí tenemos esa organización básica. Pues la idea es una introducción. Ya más adelante, pues, con la ayuda del Señor podemos estar profundizando más en las funciones que tienen cada uno de estos ministros dentro de la iglesia. Bueno, dentro de ese contexto van a aparecer unos cristianos especiales que van a ocupar, digamos, un papel muy protagónico, como va a ser el obispo San Ignacio de Antioquía. A través de los obispos se da también, digamos, una enseñanza muy importante en cuanto a la fidelidad a la doctrina planteada por los santos padres de la iglesia y planteada por los apóstoles. Entonces, San Ignacio se nos presenta en 7 cartas breves, escritas hacia el año 107, mientras viajaba rumbo a Roma al martirio. Aquí, pues, en la fotografía, en el icono, perdón, encontramos una representación del martirio que sufrió San Ignacio de Antioquía. Entonces, en esta tradición eclesial subraya 2 elementos particulares que son el obispo y la Eucaristía. Para San Ignacio, la iglesia debe ser a la vez jerárquica y sacramental. Abrimos comillas. El obispo en cada iglesia preside en nombre de Dios
Que nadie tome iniciativas relacionadas con la iglesia sin consultar al obispo. Donde quiera que esté el obispo, ahí debe estar la gente. Al igual que donde quiera que esté Jesucristo, ahí estará la iglesia católica. La tarea principal y característica del obispo es celebrar la Eucaristía, denominada como la medicina de la inmortalidad, que nos conduce a la vida eterna. Entonces, aquí hay dos elementos importantes que subraya San Ignacio de Antioquía, como es el obispo, como cabeza, digamos, de la iglesia particular, pero claro que sabemos que el cabeza supremo, pues, es Jesucristo, ¿no? El Señor Jesús. Y la Eucaristía como el centro de toda la acción sacramental, litúrgica y de la vida espiritual de los cristianos. Entonces, San Ignacio de Antioquía, de acuerdo al icono que tenemos aquí, entonces murió martirizado. Padre Esteban, de pronto tiene un poco más de información al respecto, devorado por los leones, ¿no? En el Coliseo romano. Bueno, siempre es importante señalar que San Ignacio de Antioquía es discípulo de San Juan, el apóstol. Por eso la importancia de sus enseñanzas, porque estamos hablando de casi una voz del apóstol que continúa en uno de sus más fieles discípulos, ¿no? Incluso la tradición ortodoxa señala que cuando Jesús dijo, dejad que los niños vengan a mí, tenía sentado a un niño, y la tradición señala que ese niño era San Ignacio de Antioquía. Entonces, por eso la importancia de su mensaje, ¿no? Y cómo él incluso se le trataba de buscar las maneras de perdonarle, porque es que estaban conscientes de que iban a asesinar a un viejito, y le decían, no, vamos a tratar de sacarlo de esto. Y él, sin embargo, decía, yo no voy a ser una vergüenza para la iglesia a mi edad, ya casi 80 años, y decirle a la gente ahora que adjudiqué o denigré la fe. No, déjenme morir, no me rescaten, porque estaban haciendo cartas para que lo libraran. Y él mismo señala, no, déjenme ser un trigo molido en los dientes de los leones y así cumplir mi misión. Entonces, tenía todas las posibilidades de ser liberado, pero él no aceptó ningún tipo de consuelo ni de ayuda, porque él estaba consciente de que era su vida o traicionar al cristianismo. Y pues para él no había ninguna opción, porque cuando alguien tiene conciencia de que la Eucaristía es la medicina de la inmortalidad, no tiene absolutamente miedo a nada, y menos a lo que se llama muerte. Muchas gracias, Padre. Bueno, hay otros elementos de los que plantea pues San Ignacio de Antioquía. La comunidad local es la iglesia, es una sociedad eucarística que únicamente logra realizar su verdadero potencial al celebrar la cena del Señor, cuando recibe su cuerpo y su sangre en el sacramento. En cada celebración local de la Eucaristía se encuentran presente Cristo entero y no solamente una parte de él. Por lo tanto, cada comunidad local, al celebrar la Eucaristía domingo tras domingo, constituye la iglesia plena y entera. No sé, Padre, si usted quiere agregar algo aquí en este punto antes de... No, vamos bien. Bueno, muy claro. Entonces aquí tenemos pues la importancia, aparece una fotografía que hemos tomado para pues realzar la importancia de lo que es la Eucaristía. En la Iglesia Católica se denomina la misa o la Santa Misa, y en la Iglesia Ortodoxa se denomina la Divina Liturgia, que es el centro, que es el culmen de toda la acción sacramental para los cristianos. Y nos encontramos ahorita con otro padre de la Iglesia también,
cuyo pensamiento es muy importante en relación con lo que es la figura del obispo, así como lo mencionaba San Ignacio de Antioquía. Recordemos que tenía dos elementos importantes, que era el obispo y la Eucaristía. San Cipriano era obispo de Cartago. Para él todos los obispos comparten el mismo episcopado, pero de tal manera que cada uno de ellos posee no una parte, sino la entereza de él. El episcopado es una sola entidad de la que cada obispo individual está en plena posesión, al igual que la iglesia también es una sola entidad, aunque se extienda a lo largo y a lo ancho de la tierra en una multitud de iglesias según se vaya haciendo más fecundo. Existen muchas iglesias, pero nada más que una iglesia, es decir, las iglesias particulares o las iglesias nacionales en los diferentes patriarcados, pero es una iglesia universal unida pues por el Espíritu Santo. Existen también, continúa diciéndonos Calixto Eduard, muchos episcopi, pero nada más que un solo episcopado. Es decir, es la importancia de la comunión, de la unidad que se posee a lo largo de la concepción eclesial y episcopal dentro de la fe ortodoxa. Bueno, ¿me escuchan? ¿Hola? Perfecto, escucha bien. Ya, gracias. Pensé que se había ido. Bueno, aquí tenemos, digamos, ya hemos hablado un poquitico pues, de la muerte de San Esteban como el primer mártir y cómo se han iniciado las persecuciones. Tenemos aquí un símbolo muy importante de lo que fue para el Imperio Romano, lo que era el teatro, el Coliseo, donde los cristianos eran llevados a ser parte del espectáculo, circense que se daba en el Coliseo. Allí los cristianos eran puestos a pelear con las fieras, con los leones, con tigres, eran puestos a pelear con gladiadores y bueno, y eran arrojados a las fieras. También los cristianos eran atravesados por estacas, los colocaban en esas estacas, le echaban brea y los quemaban como una muestra para poder iluminar pues el Coliseo romano. Entonces, durante este tiempo de las persecuciones que sufrió la iglesia durante estos primeros siglos, muchos cristianos acabaron martirizados, dando su vida por la fe en Jesús antes que abdicar o claudicar de la fe que tenían, y que esa fuerza del Espíritu Santo es el que les permitía a muchos de ellos incluso llegar felices al estado del martirio. De tal manera que el martirio ocupaba un lugar central en el pensamiento espiritual de los cristianos primitivos. Para ellos su iglesia estaba fundada en la sangre, no solamente en la sangre de Cristo, pero también la de los otros Cristos, los mártires. Es decir, los mártires se van a constituir también, como lo expresa el mismo texto, en otros Cristos, alter Cristos, es decir, que sufren la pasión, pero también que esperan de la gloriosa resurrección. Entonces, dentro de este contexto de las persecuciones que fueron pues muy atroces, van a permitir más adelante que todo el Imperio Romano, por eso les digo que más adelante, cese la persecución de los cristianos, pero luego va a venir digamos que la iglesia pasa por esa etapa de perseguida a luego ser protegida por el imperio.
Bueno, los discípulos reunidos en Jerusalén, se encontraban ellos pues para hablar de las situaciones que se vivían al interior de las comunidades, tenían, digamos, encuentros dentro de las mismas comunidades, dentro de las mismas regiones, y por eso resultaba para ellos que los obispos, quienes compartían un solo episcopado, se reunieran para discutir los problemas comunes que se dan dentro de las iglesias. La ortodoxia considera el concilio como el primer instrumento principal escogido por Dios para dirigir a su pueblo, y cree que la Iglesia católica es por naturaleza una iglesia conciliar. De ahí pues la misma palabra, ¿no? Concilio, conciliar, ¿no? Es un acto de acercamiento, de mirar las dificultades que se presentan y, bueno, cómo podemos encontrarle solución a esas dificultades, situaciones que se encuentran en la iglesia, o cómo podemos fortalecer las diferentes propuestas que se plantean a lo largo de la misma. Por lo tanto, en la iglesia no existe ni la dictadura ni el individualismo, sino la armonía y la unanimidad. Los creyentes permanecen libres sin ser aislados, vinculados en el amor, en la fe y en la comunión sacramental. Tenemos aquí, pues, en el lado derecho, tres personas, obispos muy importantes para la vida reciente de la Iglesia ortodoxa serbia. Entonces, ya les había presentado al obispo Kirilo. Aquí tenemos ya dos, no sé si me esté permitida la expresión, padre, pues al menos sé que el metropolitan Anfilogie, quien falleció y quien fue el fundador de esta diócesis aquí en América Latina, bueno, no falleció, durmió en el Señor. Es el concepto que utilizamos dentro de la Iglesia ortodoxa, y que en este momento ya está siendo declarado beato, el metropolitan Anfilogie. Y tenemos aquí en el centro a quien fue la cabeza de la iglesia serbia hasta hace poco, también el patriarca Irineo, quien durmió también en el Señor en este año o el anterior, padre Esteban. En el año pasado. En el año pasado, sí. Una diferencia más o menos de un mes y medio. Así creo que el metropolitan Anfilogie durmió fue para el 30 de octubre, ¿cierto? Sí. 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 Bueno, entonces ahí tenemos tres personas, tres figuras muy importantes dentro de la historia contemporánea de la Iglesia ortodoxa serbia. Bueno, el primer concilio que se dio en Jerusalén es el que vamos a rápidamente a comentar aquí. Como decíamos, en el concilio lo que se busca es conciliar, no se impone la voluntad de un obispo sobre los otros, sino que cada cual consulta a los otros, de tal manera que se llegue a un entendimiento común, siempre buscando la fraternidad, el espíritu de unidad. El primer concilio de la historia cristiana se realizó en Jerusalén. Allí los apóstoles se reunieron para resolver hasta qué punto los gentiles convertidos debieran observar la ley mosaica. Bueno, estaban con la figura de Pedro, aquí en el lado izquierdo, el icono de San Pedro, y el icono de San Pablo, como las dos columnas fundamentales de la iglesia en Jerusalén. Allí se encontró una discusión en si los judíos convertidos al cristianismo, si los paganos convertidos al cristianismo tenían que ser circuncidados, y bueno, ese tema, esa situación la concluyeron y la dirimieron allí en el concilio
de Jerusalén. Lo importante dentro del espíritu del concilio es esta expresión que hacen los apóstoles. Hice una aclaración que en otras circunstancias podría parecer presuntuosa. Perdón. El Espíritu Santo y nosotros hemos decidido. O sea, hay algo que es fundamental dentro de un sínodo o dentro de un concilio, es el espíritu de oración, invocando la presencia del Espíritu Santo para que sea Él quien ilumine las mentes y los corazones de los obispos que participan en el sínodo, en el concilio. Entonces, este primer concilio, que reunió a todos los líderes de la iglesia, que se desarrolló en Jerusalén, fue un fenómeno excepcional que no se repetiría hasta el año 325, cuando se convocó el primer concilio, el concilio de Nicea. En la época de San Cipriano era normal celebrar concilios locales, como vimos ya anteriormente a San Cipriano pues de Cartago, presenciados por todos los obispos de determinada provincia civil del Imperio Romano. Recordemos que el imperio estaba dividido en provincias y esas provincias pues a su vez en diócesis y parroquias, que es como la estructura pues de gobierno existente. Además de los concilios, digamos, locales que se dieron a través de las provincias del Imperio Romano, también existieron los concilios locales en los cuales se reunían en la capital de la provincia, y generalmente lo presidía el obispo de la capital, al que se le concedía el título de metropolita. Bueno, a lo largo del tercer siglo se dieron también otros concilios que se fueron ampliando hasta incluir los obispos no de una sola provincia, sino de varias. Estas asambleas más comprensivas se realizaban normalmente en las ciudades principales del imperio, así como Alejandría o Antioquía, que con el tiempo pues se constituyeron en lugares de gran prestigio, de gran importancia para la fe de la Iglesia ortodoxa. Entonces, para estos obispos de estas grandes ciudades, pues se constituyó en un prestigio mayor al de los metropolitas. Bueno, allí va a empezar, me corrige el padre Esteban, ya se empiezan a constituir los patriarcados, ¿no? Y con ese espíritu, pues coloqué aquí la fotografía de nuestro actual patriarca serbio. No sé si el padre quiere comentar algo al respecto. Pues para esta época, ya sí las sedes principales, que eran pues capitales y también centros culturales, son las que van a centralizar no solamente la vida religiosa, porque era en un primer momento la vida administrativa de toda la ciudad, y por lo mismo se buscó en ellas la misma figura para la iglesia, dado de que si es allí donde está el movimiento administrativo, entonces es más fácil administrar la iglesia. Y eso es lo que da pie pues a estos, porque si ustedes se dan cuenta, pues ellos son en la actualidad el patriarcado de Alejandría, patriarcado de Antioquía, y existen, ¿no?, hasta el día de hoy. Pues aquí incluso todavía ni siquiera existe Constantinopla como un centro cultural, porque estos son los más antiguos y donde estaban incluso las primeras escuelas teológicas del pensamiento. Entonces esto es lo que hizo que nacieran estas sedes, y luego ya después pues eso va a evolucionar, ¿no? Porque ya, pero igual casi siempre tienen que ver con las capitales.
la mayoría de los patriarcas siempre están en las capitales y los títulos obedecen a eso mismo. El patriarcado de Moscú, porque hay gente que dice, no, el patriarcado de Rusia, y uno dice, pues que el patriarcado de Rusia no existe. O sea, casi siempre se ubican es por las capitales. Entonces es una tradición que continúa hasta el día de hoy. O sea, casi todos los patriarcas están en las capitales. Es raro el donde no lo estén. En este caso, el de Antioquía, pues dejó su sede pues, por la guerra que tiene en estos momentos Siria, ¿no? Pues, Sí. es lo único que podemos hablar de eso en estos momentos. ¿Nos recuerda el nombre del actual patriarca serbio? Porfirio. Porfirio. Pues Muy bien. el texto sería Porfirie, pero pues para nosotros es Porfirio. Sí. Muchas gracias, padre. Bueno, vamos a finalizar con la última diapositiva, en la cual, pues, con este tema de los concilios, se dieron otros concilios. Recordemos, el primero fue de Nicea, ¿no? En el 312 se va a suceder otro concilio que va a ser fundamental para la transformación de la situación externa que vivía la iglesia en aquel entonces. Tenemos aquí la figura del emperador Constantino, de quien nos habla el texto, que mientras cabalgaba por Francia a la cabeza del ejército, mirando arriba hacia el cielo, vio una cruz iluminada delante del sol. Y en la cruz se leía una inscripción: en este signo vencerás. Como consecuencia, Constantino llegó a ser el primer emperador romano en adoptar la fe cristiana. Aquel día en tierra francesa se iniciaron una serie de sucesos que se llevaron a cabo en la primera fase principal de la historia cristiana y que produjeron la creación del imperio cristiano de Bizancio. Bueno, esta parte la iremos a profundizar un poquitico más dentro de este recorrido histórico de introducción a la ortodoxia, y mirar pues luego pues cómo fue el proceso de la conversión de Constantino y todo lo que lo rodeó y todos los nuevos edictos que se van a generar pues para que cesen las persecuciones a la iglesia y empiece ya a generarse como una iglesia que pasa de ser perseguida a ser protegida. Bueno, les agradecemos a ustedes por su atención, su participación. Por último, les presentamos a nuestro actual Metropolitan, su santidad Ioanique. ¿Está bien, padre? ¿O Jojanique? Ioanique. A los únicos que se le dice su santidad o beatitud A los es patriarcas. el patriarca. Sí. A los metropolitas se les dice eminencia. Y a los obispos, en muchos patriarcados, solamente se le dice su excelencia. En nuestro patriarcado, pues al obispo y al metropolita también se le dice igual su eminencia. Pero en la mayoría sí se les dicen, se hace la distinción. Excelencia solo para los obispos y eminencia a los metropolitas. Y santidad o beatitud solo al patriarca. A los patriarcas. Bueno, padre, le agradezco mucho por sus aclaraciones. Quisiéramos de pronto las inquietudes que quisieran compartir frente a lo que acabamos de presentar y bueno, comentar las impresiones, lo que les deja este encuentro para conocer un poco más acerca de la fe ortodoxa. Muchos son los puntos que hay en cuanto a la historia de la Iglesia Ortodoxa y pues hoy estamos tratando de hacer un breve resumen porque no es una concepción exhaustiva
sino para ir comenzando. Hay muchos detalles que serían dignos de un estudio completo, pero por razones de tiempo, pues nosotros no las podemos hacer, ni es de nuestra naturaleza hacerlo. Pero es bien importante acotar, por ejemplo, que para la iglesia el término religión es una enfermedad espiritual. La iglesia ortodoxa señala que la enfermedad espiritual del mundo contemporáneo también se llama religión. Por lo tanto, nosotros no nos identificamos como religión, sino simplemente como cristianos. Y pues en ello lo que realmente esto implica, estar unidos a las tradiciones de los primeros apóstoles. Y no solamente eso, sino que la comunidad eclesial para la iglesia ortodoxa también se puede hablar desde la misma creación, porque cuando está Adán y Eva y hablan con Dios, eso ya es iglesia. Entonces ahí hay una figura de lo que será la iglesia, ese espacio donde el hombre habla con Dios. Antes de que a los cristianos se les llamara cristianos, a los fieles se les conocía como los del camino. Y eso es una connotación muy importante porque no es solo un título, porque los que se ponían en el camino no eran cualquiera. Ustedes van a darse cuenta que en la Biblia hay algunos personajes que se iban a buscar la curación en las piscinas, otros en las puertas del templo y otros estaban a la orilla del camino. Y ellos no necesariamente ni siquiera eran mendigos, porque ahí había algunos que se les daban dinero, pero ellos no esperaban dinero. Los que estaban en el camino estaban simbolizando o enseñando que ellos están esperando que Dios actúe. Entonces, cuando a los cristianos se les conoce como los del camino, son aquellos que están esperando que Dios actúe. No es voy a rezar a Dios a ver si hace algo. Eso no existía en los primeros cristianos. Ellos, como decimos nosotros hoy, tienen la plena conciencia de que Dios existe y puede actuar. Que eso es algo que a muchos, incluso hoy, que se llaman cristianos, se les olvidó. Estamos hablando de las personas que se dirigen a Dios para pedir algo y no saben si va a suceder o no. Eso, por honor, la verdad, no es cristiano, porque el cristiano es el que sabe que Dios va a actuar. Por eso ese término y ese nombre de los del camino es muy interesante rescatarlo por las implicaciones de lo que ello está enseñando, ¿no? Los que saben que Dios va a actuar. ¿Alguien sabe o se recuerda cuándo es el día de San Esteban? Pues no sé, lo que pasa es que las fechas son diferentes dentro de la... ¿No es el 28 de noviembre o de diciembre? En el calendario gregoriano. Sí. En el juliano no lo recuerdo. Entonces, si es en el calendario gregoriano, sería el día 27 de diciembre. ¿Y que se celebra el día anterior y el día post anterior? El día anterior y posanterior. Sí. Y pues, perdón, más anterior. Los santos inocentes. Están los santos inocentes. Entonces sería más atrás. ¿Qué se celebra el 24 y qué se celebra? ¿Qué? 25 y 26. 25 es la Navidad. Sí, la y el 26, la fiesta más antigua que se conoce de la Madre de Dios. Y se llamó la Sinaxis de la Virgen María. Y el 27 es San Esteban. En el calendario juliano, esto corresponde al 7 de enero, 8 de enero y 9 de enero. Pero es una sola fiesta. Navidad para la Iglesia Ortodoxa es 25, 26 y 27.
o 7, 8 y 9. La celebración es la misma, los 3 días son Navidad. ¿Por qué? ¿Y por qué San Esteban está ahí como un, un símbolo de la Navidad? Entonces toca hacer ahora muñequitos de San Esteban y ponerlos en los pesebres. y es porque él simboliza esa expansión. El texto nos decía, señor Jacobo, que apedrearon a Esteban y empezó la expansión del cristianismo. Y es que cuando se anuncia el nacimiento de Cristo, empieza la expansión de la fe. Entonces, en ese mismo sentido, San Esteban es también un personaje de la Navidad, porque también es parte de esa expansión del cristianismo. Y bueno, solo una acotación que es más de orden lingüístico ortodoxo, y es que el término correcto es Jesús Cristo. No está bien decir Jesucristo pegado, aun cuando usted lo va a encontrar en muchos libros ortodoxos que diga Jesús Cristo pegado. No, lo correcto es escribir siempre Jesús Cristo separado, porque siempre se hace esa connotación del hombre y del Dios, ¿no? Entonces, eso es algo que en algunas partes son detalles que se han ido como perdiendo, pero cuando uno los va estudiando se da cuenta de que sí, eso es lo más correcto. Y de hecho, el obispo Nicolás de Sica, eso es lo que aplicaba, más que todo. Jesús Cristo, eso es lo que él señala. Bueno, eso era todo. Muchas gracias, padre, muy amable. Bueno, acaba de ingresar hermano Luis Ángel. Él, como hicimos el cambio rápidamente del enlace, entonces no había podido ingresar. Revisé el WhatsApp y allí me había escrito, entonces pude enviarle pues el enlace también de nuevo. Bueno, si gusta, se presenta o lo presenta el padre, ¿cómo hacemos? Bienvenido. Buenas noches a todos, bendiciones abundantes para ustedes. Es para mí una gran bendición poder ingresar a este primer encuentro. Por cosas de comunicación no lo pude hacer antes, pero gracias a Dios ya pude hacerlo y estoy para empezar este proceso de formación, que sea Dios nos ilumine y nos muestre el camino. Mi nombre es Luis Ángel Mejía y vivo en Canadamente, Guisar. No se escucha bien. Se fue el audio. Decía que mi nombre es Luis Ángel Sinin y tenemos una pequeña misión de cerca de 20 personas, incluyendo mi familia, y queremos caminar en este estilo de vida llamado ortodoxia, y aquí estamos para dejarnos formar. Bueno, gracias a Dios que la clase fue grabada y ya el señor Jacobo le va a compartir el link y ya la próxima semana, con el favor de Dios, pues nos incorporamos ya de manera normal, ¿no? Siempre, a veces, cuando es la primera, pues suceden estos impases, pero es bueno, por eso le decía que es bueno grabar las sesiones, por eso, bueno, porque ya nosotros estábamos pues haciendo algunos comentarios finales y bueno, queremos alargar más porque también nos pasamos de la hora. Tratamos de que sea una hora, pero bueno, también comenzamos un poquito tarde, pero vamos a tratar de ser fieles al horario para que ellos, los que llegaron y se conectaron. Y bueno, con el favor de Dios, pues ir animando a más personas a que se puedan vincular y que quieran conocer, fortalecer su enseñanza, y que yo digo que no es de la iglesia ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa es un adjetivo,
es del cristianismo puro, más bien, sería lo más adecuado. Es volver a las fuentes, es volver a las raíces auténticas y es estar conectado a la fuente. Eso sería lo más correcto. Pues el término ortodoxo sigue siendo algo, pues, para distinguirlo a nivel exterior, pero adentro uno incluso trata simplemente de decir la iglesia, punto, porque no, iglesia serbia, pues, solamente es una distinción, pero eso no es una iglesia, es una parte. La iglesia toda se la conformamos todos los que estamos en ella, y lo otro solamente obedece a un aspecto administrativo, ¿no? Porque hay muchas personas que piensan que, si este es del patriarcado de Moscú, entonces tiene que ver, es otra cosa, o enseñan cosas diferentes, ¿no? Es una sola realidad. Entonces vamos a ir poco a poco profundizando en esos detalles y uno mismo se va a dar cuenta, ¿no? Qué riqueza guarda, conserva la iglesia en esos detalles que hacen que cada pregunta pues nos lleve a profundizar un poco más en todo lo que la iglesia es. Entonces, bueno, no siendo más por hoy, comendamos también al Señor pues todas nuestras necesidades, las vicisitudes que podamos tener en estos momentos, para que también la gracia de Dios actúe en nuestras vidas y nos conceda aquello que tanto necesitamos y que se ordene a nuestra salvación y para la gloria de Dios. Más honorable que los querubines e incomparablemente más gloriosa que los serafines, tú que incorrupta diste a luz a Dios el Verbo, verdadera Teotocos, te magnificamos. Por las oraciones de nuestros santos padres, oh Señor Jesús Cristo, ten piedad de nosotros y sálvanos. Amén. Pues una feliz noche, y ya el señor Jacobo se comunica otra vez con el señor Luis Ángel para compartir el link de la conferencia y bueno, también compartirlo con las demás personas de Tamalamec. Y bueno, qué alegría volverlos a tener aquí, ¿no? Una bendición también muy grande. Bueno, resta pues agradecerles a ustedes su presencia, el acompañamiento. Y la próxima encuentro lo tendríamos, Dios mediante, para el próximo 17 de junio. O sea, en 15 días, ¿no? En 15. En 15 días, el 17 de junio, para que tomen nota en sus agendas. Muchas gracias, muy amable. No sé, Jorge, ¿tienes alguna pregunta? Jorge Garcés. Giovanni, muchas gracias por la presentación, muy bonita, padre. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, me debo retirar. Bienvenido, Luis Ángel. Y don Jorge, pues, los dejo un saludo.